Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, los saludo desde la Ciudad de México. Hoy es sábado 11 de octubre del 2014. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lulú, amigos del auditorio. Los saludamos a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas, que hoy cumplimos 5 años de aquel ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Desde aquí a todos los trabajadores que se han mantenido firmes en la lucha de resistencia, nuestro reconocimiento a través de Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Mañana, domingo 12 de octubre del 2014, Día de la Raza, Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, cumple, junto con nuestro portal www.frecuencialaboral.com, 9 años de promover la defensa de los derechos humanos laborales y de romper el cerco informativo que imponen los monopolios de la información a las luchas de las y los trabajadores. Cumplimos 9 años en este ambiente de descomposición política y retrocesos antidemocráticos, como la aprobación de leyes para reprimir con armas de fuego la protesta social y los reclamos de los derechos de los trabajadores o encarcelar a los dirigentes. Hubo una reforma política, pero no para ampliar las causas democráticas, sino para aprobar un retroceso, la reelección de diputados, senadores, presidentes municipales y otros cargos políticos, y una ley de consulta popular que no todos los ciudadanos que la interpusieron prácticamente es irrealizable. En este 9º año de Frecuencia Laboral también hemos denunciado la actuación ilegal de grupos paramilitares que asesinan a defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones populares, estudiantiles y hasta sindicales. Dimos cuenta de un escenario económico en el que diputados y senadores aprobaron proyectos gubernamentales de reformas estructurales para entregar los bienes eléctricos y petroleros a las transnacionales. Y alertamos de cómo las leyes secundarias en materia de hidrocarburos, ingresos petroleros y otras, se despojó a los trabajadores del sector de su derecho a la contratación colectiva, al reparto de utilidades y a la seguridad social, despojándolos también de la posibilidad de una vida digna. Bueno, pues en este octavo año, para cumplir nuestro 9º año, se dieron varios procesos de reformas estructurales que les llama el gobierno federal, y por todo ello quisimos conmemorar nuestro 9º aniversario con un programa especial sobre los trabajadores frente a las reformas estructurales en este espacio que ocupamos todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, desde el 12 de octubre del 2005 aquí en ABC Radio 760 de AM, y lo repetimos, como usted sabe, en el noticiero Frecuencia Laboral, www.frecuencialaboral.com, en internet, donde también publicamos las noticias por escrito y tenemos una memoria histórica, porque a veces a los políticos se les olvida lo que dijeron o lo que hicieron, y pues con esa memoria histórica les podemos recordar cómo han ido despojando de sus derechos a los trabajadores. Hoy, 11 de octubre del 2014, también se cumplen 5 años de la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro y la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, por lo que dedicaremos un espacio a ese tema. Además, nuestro 9º aniversario está marcado por 2 conflictos importantes que retratan la situación del país. Uno de ellos es la masacre de estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en donde hubo 3 muertos, 15 heridos y 43 desaparecidos, masacre en la que, según las indagaciones oficiales, participaron grupos paramilitares. Sí, Martín, todavía no se aclara esa situación de los estudiantes. Lo que está claro es que hubo grupos paramilitares. Vamos a esperar la llamada de un normalista de allá de Guerrero, de Ayotzinapa, Carlos López, quien fue testigo presencial de esa represión. Lo vamos a entrevistar vía telefónica. También hablaremos del conflicto
en el Instituto Politécnico Nacional, el cual no solo es estudiantil, sino también involucra al personal académico, y para eso se encuentra con nosotros la maestra Rosario Trejo. ¿Por qué no se presenta, maestra? Ayer tuvieron una marcha y dieron respuesta al documento firmado que les dio el secretario de Gobernación, donde literalmente decía que les resolvía todas sus demandas. Bueno, soy la maestra María del Rosario Trejo García, profesora e investigadora de la UPICSA, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. Quiero decirles que el problema que ha vivido en estas últimas semanas el Politécnico no es un asunto exclusivo de los estudiantes, sino también nos involucra al personal académico, al personal no docente. Y bueno, pues qué bueno que estamos aquí, porque hemos tenido muy poca voz en los medios de comunicación, pero afortunadamente existe este medio para escuchar también la voz de los docentes. Podemos decir que el problema del Politécnico se sintetiza en la contraposición de dos proyectos. Un proyecto educativo, histórico, que busca una formación profesional para fortalecer el desarrollo económico, social y la solidaridad en el país, y un proyecto educativo que busca satisfacer el interés económico neoliberal de los últimos gobiernos en este país. Eso ha generado la inconformidad más visible del sector estudiantil, quienes se han inconformado, y bueno, también los maestros a nuestra manera, con los cambios a los planes de estudio que han implicado la reducción de contenidos y la aparición de lo que se conoce como salidas laterales, que es una manera de que la institución se desentienda de atender los problemas de deserción y de los altos índices de reprobación, y otorgar un diploma que le llaman de profesionista asociado a los estudiantes que tengan dificultades para terminar una licenciatura, lo cual pues desvaloriza la formación profesional, porque los jóvenes entraron con la idea de terminar una carrera y no que les den un diploma que desvaloriza también a los profesionistas que terminan. A los maestros nos afecta porque las modificaciones al reglamento interno no son más que las reformas estructurales en el Politécnico, en particular la reforma educativa, con la intención de aplicar la famosa evaluación docente al personal académico, que implica pues la pérdida de derechos laborales y la generación de la inestabilidad en el empleo. Reduce a su vez también el papel de la academia como un órgano de organización de los profesores que determina planes y programas de estudio, y que a lo mejor con esta intención se prevé que lo hicieran otras instancias en donde ya no participaríamos los maestros. Se reducen las libertades para la comunidad politécnica, se reducen los requisitos para ser directivos de escuelas, y con los que tenemos es una complicación de un mal desempeño. Imagínense con gente que no conozca la dinámica educativa en el instituto. Bueno, los jóvenes, como ustedes saben, plantearon 10 puntos que fueron contestados de una manera muy genérica la semana pasada por el secretario de Gobernación, y el día de ayer los jóvenes, acompañados de sus profesores, en este caso varios maestros que asistimos a la movilización, bueno, los jóvenes presentan una contrapropuesta al secretario de Gobernación, al secretario de Educación Pública, en donde esa respuesta genérica que da el secretario de Gobernación pues se quiere de una manera más detallada, más precisa, en donde se establezcan formalidades, se establezcan compromisos, se establezcan de alguna manera fechas y procedimientos, a fin de que también, bueno, pues se puedan resolver otro tipo de problemas que el instituto ha estado viviendo, como la arbitraria presencia de la policía al interior del instituto, la reducción significativa al presupuesto educativo, la democratización en la elección de sus autoridades al interior del instituto. Y bueno, pues lo que se pretende, como los jóvenes ayer lo plantean, es una refundación del instituto, es decir, buscar que este reglamento interno, que buscaba rebasar la ley orgánica, pues se reconduzca, y bueno, pues la institución, el Politécnico, puede ser una institución que se modernice, pero sin perder sus principios que le dieron origen. Eso sería lo que yo podría decir, y bueno, los invitamos a estar atentos a cómo se van desarrollando para la próxima semana
las respuestas de las autoridades federales. En el terreno político, lo que yo observé, maestra, es que ya no lo recibió el secretario de Gobernación a la comisión. Ya no lo recibió para empezar en marcha, ya no recibió a la marcha. Recibió a una comitiva de 200 estudiantes, había varios retenes, pero ya no lo recibió el titular de la Secretaría de Gobernación, sino un subsecretario, que además dijo que ya los iba a canalizar a la Secretaría de Educación Pública. ¿Ustedes cómo leyeron ese...? Bueno, pues la Asamblea General Politécnica pues fue la que ha estado en comunicación con las autoridades. Nosotros consideramos que la Asamblea General Politécnica determinó la dinámica que el día de ayer iba a tener la entrega de esta contrapropuesta. Y bueno, pues nosotros consideramos que independientemente de que se vea pues minimizada la atención de las autoridades federales, pues los estudiantes y los profesores vamos a seguir atentos a este proceso. Y bueno, pues aquí intervino la decisión de los estudiantes de que fuera de esa dinámica. Nosotros nos enteramos apenas el día de ayer que iba a ser de esta manera. Pues prácticamente lo que hoy plantean con este nuevo reglamento para el Politécnico tiene que ver con el escenario político nacional, con las reformas estructurales, ¿no, maestra? Por supuesto que sí. Un ejemplo claro, el caso Luz y Fuerza del Centro. Había más de 2.500 ingenieros, todos egresados del Politécnico Nacional, y todos fueron despedidos. Y hoy en el tema de Comisión Federal de Electricidad, que se pretende desincorporar todas las áreas para hacer una empresita, una SA de CB, prácticamente la nueva CFE, incluso Petróleos Mexicanos, ¿qué impactos tiene para los planes y desarrollos de los egresados del Politécnico Nacional en el tema del mercado laboral, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos identificado desde hace muchos años y nos hemos inconformado los docentes que el modelo educativo basado en competencias, que es el modelo de la globalización, el modelo del neoliberalismo, pues busca formar una mano de obra profesional más disminuida, ¿sí?, que se oriente más hacia las habilidades, más que a la formación científica y tecnológica, que es lo que permite desarrollar ciencia y tecnología. Pues los gobiernos neoliberales de los últimos sexenios, pues de alguna manera están en la sintonía de lo que es esta dinámica de la División Internacional del Trabajo, ¿verdad? Si otros países, que son los países del primer mundo, son los que generan ciencia y tecnología, pues los países periféricos como México, pues requieren de una mano de obra capacitada mínimamente, pues para hacer más trabajo operativo, para hacer un trabajo profesional más disminuido, y esto, bueno, demerita y desvaloriza la formación profesional en el instituto. Ustedes saben que el instituto es un órgano desconcentrado que, bueno, sujeto a las políticas federales, y pues se ha incorporado de alguna manera a esta dinámica de las reformas estructurales. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a publicar un texto que ustedes nos van a enviar para publicarlo en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, dando los detalles de todo este problema que afecta tanto a académicos como a estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Y tenemos en la línea al compañero normalista de Ayotzinapan, él se llama Carlos López. Muy buenos días, compañero, ¿cómo está? ¿Cómo han vivido este proceso? Y usted nos va a comentar un testimonio que tiene de la masacre de Ayotzinapan. Buenos días. Pues el proceso a la cual hemos estado pasando, pues lamentablemente es muy difícil, donde pues ahora sí estamos muy indignados por todos los hechos acontecidos el día 26 de septiembre y parte de la madrugada del día 27. Pues en ese momento en donde estábamos presentes y lamentablemente fuimos reprimidos por la policía municipal, cuando nos dirigíamos hacia nuestro normal de Ayotzinapa, al retener 3 unidades. Pues estas 3 unidades ya en el acuerdo con lo que tenemos con la empresa de oro, la empresa Costa Line, entre otras líneas que se manejan, pues ya las habíamos pedido, y pues lamentablemente las autoridades a la hora que nos detienen
les mencionábamos de que somos de Ayotzinapa y inmediatamente abren fuego en contra de nosotros. Y varios de nuestros compañeros resultaron heridos, uno de ellos, tres de ellos ejecutados extrajudicialmente, uno aún se encuentra con parálisis cerebral, internado en un hospital de Iguala, 3 compañeros más heridos, uno al cual se le tienen que amputar los dedos, a otro de nuestros compañeros se le tiene que amputar el brazo, y a otro de ellos se le tiene que hacer una reconstrucción facial. Entonces, pues, a la hora que vivíamos pues esos hechos lamentables en contra de nosotros, pues sí, es muy difícil, y pues esto se debe por la imposición de toda esta estructura política neoliberal y sus reformas estructurales. Pues esto es la consecuencia un poco de todo aquello que los políticos quieren imponer dentro del país. Y pues hasta el momento pues seguimos en búsqueda de nuestros compañeros que se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos, ya que pues la misma policía municipal fueron quienes se los llevaron después de balearnos. Algunos compañeros no se alcanzaron a bajar de los autobuses, y los que se encontraban dentro de ellas, pues los policías municipales se acercan y se los llevan al momento de que nosotros nos dispersamos para pues no ser impactados por las balas. Entonces, desafortunadamente no pudimos hacer nada para impedirlo al momento de que también nosotros queríamos ayudar a nuestros compañeros quienes se encontraban heridos. Pues lamentablemente también no lo pudimos hacer, ya que cuando veían que nos acercábamos, pues estos policías abrían fuego en contra de nosotros, o las personas quienes alcanzaban a ver que salían para apoyar a los compañeros. Simplemente escuchábamos gritos, que ayúdenme, ayúdenme, ya me dieron, y pues sentíamos una gran impotencia, pero pues lamentablemente no pudimos hacer nada en ese momento, y esos son los resultados que se tuvieron el día 26 de este gobierno represor. Bien, compañeros, desde Frecuencia Laboral, nuestra más amplia solidaridad. Este tema ha causado indignación en todo el mundo. Muchísimos organismos internacionales en materia de derechos humanos se han pronunciado, y la exigencia al gobierno para esclarecer los hechos, pero estamos ante pues prácticamente una intervención del Estado. Es una desaparición forzada por parte de las policías municipales, y vamos a darle mucho seguimiento. Cuenten con nosotros desde Frecuencia Laboral para estar externando las actividades que vayan a desarrollar. Desde el Sindicato Mexicano de Electricistas también hemos hecho énfasis a este tema que prácticamente pone a todos los mexicanos ahora en un escenario de criminalización a las protestas sociales. Pues sí, muchísimas gracias. Igual quisiéramos hacer un llamado a egresados de todos los normales rurales, a todos quienes estuvieron en su momento en alguna normal, y maestros, organizaciones sociales, a que se sigan solidarizando en esta lucha, ya que pues desafortunadamente tuvimos que sufrir bajas dentro de nuestras filas por este gobierno, y al igual que se encuentra atacando a nuestros compañeros del Politécnico. Entonces, pues esto ya no lo podemos seguir permitiendo. Pues ya es hora de actuar, pues ya es hora de que salgamos a las calles y hagamos ver al Estado de que pues, no podrá en contra de nosotros, a pesar de lo que ya ha hecho, a pesar de la represión que nos dio, a pesar de la desaparición forzada de nuestros compañeros. Pues nosotros no descansaremos hasta que aparezcan nuestros 43 compañeros detenidos desaparecidos.
pues simplemente se le hace este llamado a la comunidad en general para que apoyen pues ahora sí esta lucha que pues más que nada pues es en apoyo a todos los estudiantes, ya que este momento eso lo hizo con nosotros, pero pues si no hacemos nada, pues lo va a seguir haciendo con otras normales o con otras universidades. Bueno, pues les deseamos que haya justicia. Nosotros vamos a estar reportando aquí la información que vaya saliendo en nuestro programa y en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y como decía la consigna, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, tenemos llamadas del auditorio que pues tuvimos muchos mensajes de felicitación. El Centro Nacional de Promoción Social, que encabeza Pedro Villegas y José Merced González, nos enviaron un amplio texto de felicitación. Les agradecemos muchísimo. También Hugo Manuel Bautista, del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, que está aquí presente. Nos envían saludos combativos desde el Instituto Politécnico Nacional, Cuautli Ramírez, Eduardo Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Hidalgo, Alfredo Ortega Torres, quien se encuentra en la resistencia del sindicato del IMSS. También nos envía un saludo y una felicitación Radio Turbina desde Necaxa, cuna de la industria eléctrica, y la organización Familia Pasta de Conchos nos envió una felicitación y un reconocimiento la maestra Elsa Ángeles, directora editorial del periódico El Independiente de Hidalgo, así como otros ciudadanos que han sido entrevistados aquí por Frecuencia Laboral. Eduardo Hernández, director colegiado de la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua, Juan Aristeo Cruz Corona, de la Policía Bancaria y Auxiliar, Julio César Chávez Venegas, policía de la Bancaria e Industrial, así como amigos del Facebook, Eva Lozano, Alejandra Ojeda, Luis Iglesias, Luis Cárdenas Bermúdez, Juan Antonio Salcedo, José Medina, Julieta Flores, Charles Dark, compañeros y amigos que nos siguen en el Facebook. Muchas gracias por sus felicitaciones. Algunas fueron muy amplias, pero por cuestiones del espacio les agradecemos su felicitación. Sí, más llamada. Ramón Chávez Ángeles, jubilado de Juan Dó, dice: estamos viviendo una perfecta dictadura y es momento de pensar a quién debemos de apoyar para gobernantes. Víctor Manuel García, del Distrito Federal, felicita al programa por estos 9 años. Dice: el conflicto del poli es un tema no de ahora, sino lleva mucho tiempo. Roberto Valencia, de Chimalhuacán, dice: Peña Nieto actúa solo cuando existe presión internacional. Entramos en estos momentos de lleno a nuestro programa especial sobre los trabajadores frente a las reformas estructurales, y nos acompaña el día de hoy uno de los investigadores que más ha apoyado a Frecuencia Laboral en tratar de esclarecer qué significa para los trabajadores las reformas que se hicieron a varios artículos constitucionales, supuestamente para otorgar un seguro de desempleo y una pensión universal que ni fueron seguro para todos los desempleados, ni fueron pensión universal, y que está parada, por cierto, en la Cámara de Diputados. Si se trata de una maniobra electoral o simplemente de como que quería utilizarse los mismos recursos de los trabajadores que estaban en el Infonavit o que están en el Infonavit para que de ahí mismo se pagaran. O sea, realmente no iba a ser ningún seguro de desempleo. Pero para hablarnos de eso se encuentra con nosotros el doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, doctor en Ciencias de la Salud para los Trabajadores e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Doctor, buenos días. Buenos días. Ante todo, muy agradecido por esta invitación, y también me sumo a las felicitaciones por su 9º aniversario.
Sabemos que mantener un programa de radio semanal no es nada fácil, requiere mucho esfuerzo, sacrificio, muchas cosas, ¿no? Entonces, valoramos nosotros mucho el esfuerzo de Frecuencia Laboral de mantenerse al aire para dar voz a todos los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias. El tema lo habíamos visto como presente y futuro de la seguridad social en nuestro país. Tenemos que empezar diciendo que nosotros conceptualizamos a la seguridad social como lo estipula el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948, que dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, ¿sí? Entonces, esa es nuestra visión, que toda persona tiene derecho a la seguridad social. Y México es firmante de varios convenios y tratados internacionales en materia de seguridad social, específicamente, como es el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, y además de otros tratados internacionales como la CEDAW, el PIDEX, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde también se reafirma esta obligación de los estados a brindar una seguridad social universal. Pero nuestro país está muy lejos de llegar a esa situación. Por lo menos hay datos de que más de 39 millones de personas y sus familias en nuestro país carecen de atención médica y de seguridad social. Sí, habrá que decir que, bueno, la atención médica es solamente un componente más de la seguridad social, no lo es todo. Y es más, existen datos muy contradictorios de cuántas son las personas que realmente en nuestro país cuentan con seguridad social. Por un lado, de acuerdo al censo del año 2010, ¿sí? Se habla de que 43.7 millones de personas están afiliadas a la seguridad social. Y los datos que para el mismo año las instituciones de seguridad social decían que estaban afiliados a ellas, a estas instituciones, hablan de 65.4 millones. Entonces, el censo dice 43.7 y las instituciones dan una cifra de 11.7 millones más. Entonces, no sabemos exactamente cuántas personas gozan en nuestro país de la seguridad social. Y hablando del presente de la seguridad social, podríamos decir, como a veces decimos los médicos, pues el pronóstico actual es malo para la vida y malo para la función, ¿sí? Malo para la vida porque hay visos de privatización, hay visos de reducir a su mínima expresión lo que es el concepto de la seguridad social. Nos quieren llevar al concepto que se ha manejado en los últimos por lo menos 2 sexenios del seguro popular, ¿sí?
que es una seguridad social demeritada, precaria, y por otro lado, en la función, es decir, la calidad de los servicios, cómo se están dando, pues también es muy mala, ¿sí? Y ahí también entra cómo están obligando a médicos, enfermeras y personal de la salud a dar horas extras y tener, digamos, un número mayor de enfermos por un raquítico salario, muchas veces sin prestaciones ellos mismos, doctor. Claro, estamos hablando que dentro de esas personas que mencioné que no tienen servicios de salud y seguridad social, pues están todo lo que se llama el sector informal de la economía, y que sabemos que actualmente anda por arriba con tasas por arriba del 60% de informalidad en nuestro país, en la economía. Y desgraciadamente, dentro de esos informales hay trabajadores de la salud que son contratados por honorarios, por las instituciones, por el propio IMSS, el gobierno de esta ciudad, sin prestaciones. Solamente les pagan los llamados honorarios y no están dentro de ningún régimen de seguridad social, y eso les da el carácter de trabajadores informales, ¿sí? Doctor, también hay otro componente que se suma a la descapitalización del seguro, que aquí lo hemos abordado en varios programas, como las reformas que le han hecho al Seguro Social, por ejemplo, a los patrones que deberían de estar pagando todo lo que son riesgos y enfermedades, prácticamente les han estado condonando, y además todo lo que era el fondo de cesantía en edad avanzada y vejez, que todo llegaba al Seguro Social para dar una pensión solidaria a todos los trabajadores, se la quitan y se va a las AFORES, ¿no? Es una forma de cómo se descapitaliza también una institución. Claro, sí, hablando de este tema, el seguro de riesgos de trabajo, es decir, de accidentes y de enfermedades de trabajo, es una clara muestra de esta situación. Hay una consigna no escrita en el IMSS de no reconocer las enfermedades profesionales. Entonces tenemos una tasa bajísima de enfermedades profesionales reconocidas legalmente. ¿Qué pasa con ese enfermo? Con ese enfermo con un problema, por ejemplo, derivado de la inhalación de fibras de asbesto, que ustedes tenían ese problema. Sí. Cuando, por ejemplo, yo me acuerdo en cables subterráneos, cuando tenían que hacer reparaciones y romper el recubrimiento de los cables, que era de asbesto. Bueno, pues en México no se reconocen, no hay un solo caso de mesotelioma pleural, que es una de las enfermedades clásicas del asbesto, reconocido dentro del IMSS. Pero eso no significa que no haya trabajadores que hayan padecido ese cáncer. Pero esos trabajadores entonces se están atendiendo en el propio IMSS, pero como una enfermedad general. Es decir, el costo de esa enfermedad de trabajo se va al seguro de enfermedad general y lo descapitaliza, ¿sí? Y mientras tanto las empresas no están pagando esas enfermedades que al seguro le están costando. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos algunas felicitaciones más, pero antes quiero agradecer a todos nuestros colaboradores voluntarios que nos apoyan semana con semana aquí, contestando los teléfonos, recibiendo a los invitados o ayudándonos entre semana a hacer parte de las tareas para poder hacer un programa lo más profesionalmente realizado. Está entre nosotros Andrea Luna, que hoy no se encuentra físicamente porque está compitiendo para ver si gana en un cartel sobre física. Ella está a punto de graduarse como física matemática, licenciada Luna.
pues ahí está ella, que va para investigadora. Está Toño Peregrino Rojo, que como ustedes saben hace la cápsula de el amigo bombero peregrino, prevención laboral, y está el licenciado Jesús Luna, quien nos apoya con sus consejos en derecho laboral. Está Hugo Manuel Bautista, está Alfonso Becerra apoyándonos en el teléfono, el Popeye Joel Hernández, y hoy nos acompaña Dante Trejo, quien siempre está muy activo allá en el Sindicato Mexicano de Electricistas. También hay dos invitados, Toño, uno de ellos pues es fundador del Sindicato de Bomberos del Distrito Federal, Francisco Salazar, quien nos está apoyando hoy también, ayudándonos en los teléfonos. Bienvenidos todos, muchísimas gracias. Sí, me faltó un nombre por aquí. Héctor Bautista está aquí acompañándonos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, porque solo así ha sido posible con una labor voluntaria realizar este programa. Martín Esparza y Lourdes Martínez, como ustedes saben, pues aquí en la conducción. Vamos a seguir con el tema que estábamos abordando, que es el presente y futuro de la seguridad social en México. Doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, él es un doctor en Ciencias de la Salud para los Trabajadores e investigador de la UAM Xochimilco. Gracias, Lourdes. Bien, siguiendo con lo que hablábamos de que es muy malo para la vida y la función de la seguridad social en México, y de los asuntos de los dineros, del financiamiento, porque obviamente las instituciones funcionan en razón del recurso económico que tienen. Y este fenómeno del que hablábamos, por ejemplo, de trabajadores de la salud informales dentro de las instituciones de seguridad, sobrecargados ahora con los nuevos pacientes del llamado seguro popular, que no es para nada un seguro, es porque la Secretaría de Hacienda no autoriza la creación de nuevas plazas, ¿sí? No autoriza la creación, y entonces las instituciones hasta cierto punto se ven forzadas que en lugar de no tener, por decir un ejemplo, al anestesista del Hospital Pediátrico de Coyoacán, ¿sí?, porque no hay la plaza, pues por lo menos contratar un anestesista por honorarios para que el niño que llegue pueda ser atendido. Entonces, este es un fenómeno que finalmente es por falta de aportación económica del Estado mexicano de sus obligaciones para sostener a las instituciones de salud y de seguridad social. Y voy a mencionar unos datos que nos hacen ver unos datos sobre el gasto público en salud. Un análisis que hizo una economista, la compañera Carmen Ponce, de 21 años de este gasto público en salud, nos hace ver que este gasto público en salud tuvo una tasa media de crecimiento durante 21 años de 6.6 en general. Pero este gasto público en salud se divide en dos grandes grupos, ¿sí? El gasto público en salud que se destina a la población que cuenta con seguridad social, y el gasto público en salud a quienes no tienen seguridad social, ¿sí? Y en estos 21 años, el gasto público en salud destinado a la seguridad social creció 3.9, y el gasto público destinado a la población sin seguridad social creció 11.4. Fíjese, 3.9 contra 11.4, ¿sí? Y este 11.4 que creció, demeritando lo que recibía la seguridad social, es decir, la seguridad social dejó de recibir recursos públicos que se fueron al otro ramo, ¿sí?, que creció
con esa tasa media de crecimiento anual tan alta, la mayoría se fue a la Secretaría de Salud, ¿sí?, para manejar el mal llamado seguro popular. Entonces, en este análisis de 21 años estamos viendo que se está desfinanciando, descapitalizando a las instituciones de seguridad social, y nos encontramos hoy, por ejemplo, hospitales nuevos que no funcionan porque no tienen personal. Nos encontramos, como decías, Lourdes, con trabajadores de la salud con una sobrecarga de trabajo brutal, y pues, compañeros, todos sabemos que la carga de trabajo, ¿sí?, impacta en la calidad, y para el trabajador de la salud la calidad de su servicio es el éxito o el fracaso, desgraciadamente, en la atención de un accidentado, de un niño enfermo, de un trabajador, de una madre, etcétera. Entonces, esa es una situación bastante preocupante, gris, sombría, actualmente, de la seguridad social. Está perdiendo financiamiento por parte del Estado. Y esto lo ha hecho el Estado porque el sector informal, pues, ha crecido de manera exorbitante, ¿sí? Y obviamente estos recursos que se van hacia el seguro popular tratan de poner un parchecito, ¿sí? Un parchecito, porque, por decirles algo, el seguro popular atiende por ahí de las 1,200 diferentes tipos de enfermedades, cuando el seguro social atiende cerca de 12,000 diferentes enfermedades. Entonces, para que vean ustedes la calidad de servicio tan diferente entre lo que es el seguro popular y la seguridad social real. Doctor, y se dio un fenómeno, pues a mi parecer estaban cometiendo un delito grandes empresas como la Modelo, que pasaban a sus trabajadores, los quitaban del seguro social y los pasaban al seguro popular. Cuando el seguro popular ni siquiera es un seguro, es una atención médica, pero no es seguro de salud, no es seguro contra accidentes, no es seguro por retiro, por pensión, por vejez, por cesantía, por maternidad. Es una atención médica. Y con eso, pues me parece a mí que estaban cometiendo un fraude al fisco y un fraude al IMSS. Claro. Y esas Totalmente. Son grandes empresas como la Modelo, y lo conocí porque algunos trabajadores se manifestaron aquí en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los entrevisté y eso estaban denunciando. Pero ¿qué se puede hacer en esos casos, por ejemplo? ¿Cómo se registra eso? ¿Cómo se detecta? ¿Cuántas empresas han hecho eso? Hijo, desgraciadamente, sí nos enfrentamos al problema estamos hablando de este abandono por parte del Estado mexicano hacia la seguridad social, y en concreto en el IMSS, jurídicamente tiene el estatus de autoridad fiscal, ¿sí? Entonces puede llegar y revisar nóminas, afiliaciones, pero el IMSS se ha retraído, ha abandonado, no hace uso de esa facultad, ¿sí?, de auditar a las empresas. Entonces yo obviamente detecto que tal empresa, Cervecería Modelo, me tiene afiliados, por decir algo, a 100 trabajadores, y para el siguiente bimestre me tiene afiliados a 50. Pues, ¿qué pasó? ¿Sí? Si todo el mundo sigue consumiendo la cerveza, ¿verdad? No podemos decir que la materia de trabajo desapareció. Los bebedores, yo creo que no, desgraciadamente no desaparece. Y entonces el IMSS no hace uso de esa facultad de autoridad fiscal y ver. Pero por el otro lado, los trabajadores, las trabajadoras deben defender su derecho a la seguridad social, ¿sí? Y entonces yo tengo el derecho a presentarme a la consulta, exigir, ¿sí? Pero desgraciadamente esto se inhibe. Podemos ver en los servicios de urgencia que dice que quien no esté afiliado
la consulta costará tanto, la operación tanto, el parto tanto, y obviamente el trabajador o la trabajadora al ver eso dice, pues no, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Sí? Pero el derecho existe. Yo voy, me presento, exijo la atención, que me den la atención, es problema del IMSS si le cobra o no a la empresa mis cuotas, ¿sí? Y yo ejerzo mi derecho a ser atendido. Pero desgraciadamente eso a veces no en la práctica es muy difícil de ejercer, es inhibido por este tipo de políticas, ¿sí? Y se desconoce, el trabajador, la trabajadora desconoce que puede hacer uso de ese derecho y que además el Seguro Social después le tendría que estar cargando lo que se llaman capitales constitutivos, ¿sí?, a la empresa. Es decir, yo, Luis Manuel Pérez, me atienden por una apendicitis, ¿sí? Y después el Seguro Social se hace bolas con la empresa, le cobra mi atención y además le cobra intereses, ¿sí?, del tiempo que no estuvo pagando mis cuotas. Así es, o sea, se pueden organizar los trabajadores y reclamar ser afiliados al Seguro Social, sí, o al ISSSTE según si están en el gobierno, pero no al Seguro Popular, porque eso es no tener nada en realidad. Y efectivamente, Lourdes, el Seguro Popular, decía yo, es mal llamado Seguro Popular, no tiene ninguno de los componentes de la Seguridad Social, que es, por ejemplo, el pago del salario durante el tiempo que está uno incapacitado. El Seguro Popular no paga el salario de las personas. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Pues nos dice el doctor Luis Manuel Pérez Pantoja que requiere menos de 2 minutos para decir cuál es el futuro de la seguridad social en México. Sí, bueno, en primero yo diría que el futuro no es halagador. Daba yo las cifras de cómo ha disminuido las aportaciones del Estado. Comentábamos en el Inter que, por ejemplo, los salarios tan bajos y precarios que tenemos, ¿sí?, y pues impactan en las instituciones de seguridad social, porque la aportación, ¿sí?, tripartita es un porcentaje del salario, y entonces entre más bajos salarios, ¿sí?, menos aportaciones a la seguridad social. Entonces, pero para nosotros el futuro debe ser el siguiente: sí debe haber en nuestro país una seguridad social universal, ¿sí? Es decir, una seguridad social independiente de mi condición, ¿sí?, laboral. Si estoy en el mercado formal o si estoy en el mercado informal. Sí debe haber una seguridad social universal en México, en el sentido amplio, no en el sentido en que estos gobiernos han venido a querernos vender el mal llamado Seguro Popular. Eso no es seguridad social, ¿sí? El Seguro Popular es una atención a la salud, ¿sí?, pero además de segundo o de tercer nivel. Es decir, y no hablo de los niveles de atención médica, ¿no?, porque el segundo y tercer son los más altos. No, sino es una medicina de segunda o de tercera, porque como estábamos viendo, si yo no tengo la enfermedad que tiene el catálogo del Seguro Popular, pues no me atienden, no me dan el medicamento y mucho menos me dan las prestaciones de seguridad social que debían de existir en materia de pensión, en materia de rehabilitación, en materia de prótesis. Eso no existe. Entonces sí debíamos los trabajadores, las trabajadoras y la población, todos los ciudadanos mexicanos, exigir que haya una seguridad social universal, pero en su amplio concepto, como se está dando en la actualidad en el IMSS o en el ISSSTE, por lo menos en papel, porque sabemos que por la falta de recursos, muchas veces la atención, la calidad de la atención de estas instituciones no es la que se debía de estar dando.
Entonces la tarea hay que reclamar ese derecho. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro 9º aniversario. Es muy importante esto porque viene la discusión, en diciembre se dice, de la reforma a la salud y a la seguridad social, y se dice que van a aprobar que cada quien se vaya al hospital que mejor le parezca, y eso va a tener consecuencias graves, pero de eso vamos a hablar en su momento. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir entrevistando. Y otra vez felicidades. Y por supuesto que esto lo van a poder leer en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que es la memoria de la situación laboral del nuevo milenio. Nosotros en nuestro 4º aniversario tuvimos que presenciar, literalmente narrar, un hecho ilegal que fue la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Nosotros conmemoramos nuestro 4º aniversario y al siguiente día que estábamos publicando nuestro portal, que lo renovamos siempre los domingos, se dio el hecho de un decreto ilegal de extinción de Luz y Fuerza que dejó en la calle a 41,000 trabajadores electricistas, la mayoría de ellos afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, y con eso empezó una historia de resistencia del ESME. Martín Esparza, platícanos, ¿cómo han sido estos 5 años de resistencia? 5 años de resistencia y vamos a cumplir 100 años de historia en este país como Sindicato Mexicano de Electricistas, y el conflicto del ESME se inscribe en esta política económica capitalista que se ha impuesto en nuestro país. El objetivo de la clase política gobernante es acabar con los contratos colectivos de trabajo, y lo vimos con la reforma laboral, donde prácticamente las formas de contratación al personal, el pago por horas o contratación por horas, por honorarios, establecer el outsourcing, establecer esquemas de productividad en la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces el conflicto del ESME se inscribe en ese escenario. Tenemos que señalar que han sido 5 años difíciles para poder hacer, primero, mantener la vigencia del sindicato, porque el golpe armado y militar, que hoy sabemos que fue el ejército disfrazado de policías federales, que tomó por asalto las instalaciones de Luz y Fuerza, tenían la orden hasta de disparar en caso de que hubiera resistencia por parte de los trabajadores. En este mismo sentido, hoy observamos que fue una decisión de Estado, donde toda la clase política gobernante se confabuló desde la presidencia de la República con Felipe Calderón, echaron a andar toda su maquinaria para crear, una vez de que tomaron las instalaciones, y posterior, en ese 11 de octubre del 2009, se publica un decreto ilegal para dar por extinto los organismos administrativos de la empresa, y el despido masivo de 44,000 trabajadores. También formó parte de esta decisión los que estaban de diputados y senadores. También estuvo de acuerdo el Poder Judicial, y el Poder Judicial lo vimos a partir de todo el proceso de defensa jurídica que llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 3 ocasiones, que logramos ganarles en ese litigio a través de una sentencia del Tribunal Colegiado del Circuito en materia laboral de septiembre del 2012, y que esa sentencia de 3 magistrados que nos daba el amparo para poder regresar a trabajar, la Suprema Corte, de manera inédita, utilizando recursos no constitucionales ni legales, revoca el amparo diciendo que los 3 magistrados se habían equivocado. Entonces, 5 años de una digna y heroica lucha de resistencia. Imagínate un trabajador que le quitan la única fuente de ingresos para sostener a su familia, nos dieron de baja en la seguridad social, hay listas negras, ningún trabajador de Luz y Fuerza puede ser contratado en ninguna empresa pública o privada por los antecedentes de ser trabajador de Luz y Fuerza y miembro del sindicato. Matrimonios desintegrados, compañeros que se quitaron la vida, y una campaña criminal de linchamiento por parte del Estado a través de los medios de comunicación. Todo eso ha pasado, hemos hecho cientos de marchas, de plantones, huelgas de hambre, caravanas para recorrer el país, ir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y hoy podemos decir que a 5 años de este ilegal decreto de extinción, de este despido injustificado, se mantiene la vigencia del sindicato. Ha sido difícil mantener en una lucha de resistencia, pero hoy empezamos a ver que no nada más los electricistas estamos luchando, que todos, hay un sector importante de la población que está indignada sobre lo que está pasando. Y el fondo del conflicto, lo que pasa de los despidos masivos, es por esta política capitalista en donde
tenemos que articularnos todos los movimientos sociales en el país para restablecer lo que ellos han vulnerado, que es la legalidad y el Estado de Derecho. El proyecto de nación establecido en nuestra Constitución, producto de una revolución mexicana, donde nos garantizan la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, nuestros recursos naturales, el derecho al trabajo y a tener condiciones de seguridad social, como hoy lo se está planteando, prácticamente ha sido derogado por esta clase política gobernante. Que lo mismo son unos que están en un partido que en otro partido, pero todos obedecen a los mismos intereses de los empresarios y de las multinacionales. Por eso el día de hoy, que se conmemoran estos 5 años de resistencia y de lucha a los trabajadores, desde aquí les damos un reconocimiento muy amplio a todos los trabajadores que decidieron quedarse a defender a su sindicato y a defender la legalidad del Estado de Derecho en este país. Hoy hay un foro a las 10 de la mañana con distintas organizaciones que se van a solidarizar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. El foro empieza a las 10 de la mañana en Insurgentes número 98, la entrada es abierta, libre, habrá muchos movimientos sociales que se van a refrendar el apoyo y solidaridad al ESME, y toda nuestra resistencia, que vienen compañeros del interior de la República, de todas nuestras divisiones foráneas, de todos los trabajadores en la resistencia y jubilados, estaremos haciendo una movilización a las 4 de la tarde que va a salir de Antonio Caso número 45 hacia el Zócalo. Aquí van a participar usuarios de la energía eléctrica que se han agrupado también en una asamblea, y bueno, estos 5 años de lucha de resistencia, para aquellos que decían que ya no existía el sindicato se mantiene vigente, vivo, hasta alcanzar nuestros objetivos. Pues en el marco de los 9 años de frecuencia laboral, de los 5 años de resistencia del sindicato, en el marco de toda esta lucha que está dando la clase social en contra de estos gobernantes capitalistas, bueno, es hora de despedirnos y nos escuchamos la próxima semana. Felicidades, Lourdes, felicidades a todos los que acompañan Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.